El nicho hematopoyético CXL12 positivo del que yo hablé al inicio de mi charla es crucial, ¿no? Es determinante de la linfopoiesis de células B, y entonces lo fuimos a estudiar y está ausente en la leucemia linfoblástica aguda. En ausencia de CXL12, en realidad no hay una intercomunicación entre la célula en diferenciación y el estroma de la médula ósea, esta intercomunicación que le permite reprimir y regular los eventos de transformación, desde luego, y de proliferación. Al estar ausente en realidad y no haber esta intercomunicación, desde luego, nuestra sugerencia es que la célula comienza a proliferar abundantemente. Entonces, no existe este nicho y tampoco existen las interacciones, las gap junctions o las interacciones entre las células estromales que regulan la homeostasis en la médula ósea de cualquier individuo normal. Imposible adentrarnos un poco más en la investigación de los nichos leucémicos, de la ausencia de CXL12 y de la interacción con los preblastos leucémicos si no tenemos un buen modelo in vivo. Y como no lo podemos tener porque no podemos ensayar este tipo de cosas en el humano, y el genotrasplante humano-ratón en realidad no resolvería el problema, porque tendríamos un microambiente de ratón y un tumor del humano que posiblemente ni siquiera se comuniquen de la misma forma. Entonces, lo que nosotros fuimos a diseñar fueron organoides de los individuos. Esto nos permitiría tanto estudiar a la leucemogénesis como iniciar un campo en la medicina personalizada en leucemia. A partir de espirados de médula ósea, lo que nosotros hacemos es cultivar células mesenquimales estromales de ese individuo enfermo y, por otro lado, tener el tumor que proviene del mismo individuo y formar un organoide tridimensional en donde se siembre básicamente al tumor. No sembramos las células ya formalmente tumorales pre-B o pro-B, sino las células primitivas CD34 linaje negativo en este organoide tridimensional. Y ahí pueden ver cómo van caminando hacia el organoide verde las células primitivas para empezar a crecer y reconstituir la leucemia ex vivo. Haciendo una síntesis de ensayos in vivo e in vitro, lo que nosotros tenemos es que si después de haber cocultivado tomamos las células del centro, estas células del centro permanecen como células seminales, células primitivas CD34 positivas que además no están en proliferación, en tanto que de la periferia del organoide se forman las células tumorales. Si nosotros trasplantamos en un ratón inmunodeficiente e irradiado estas células del centro, de ahí derivan las células de los diferentes linajes hematopoyéticos, en tanto que las células de la periferia reconstituyen al tumor y a la enfermedad en ese ratón, lo cual nos indica que al inicio de la enfermedad los nichos leucémicos y los nichos normales se excluyen en realidad, que el individuo, si quisiéramos pensar en el huevo y la gallina, que el individuo que debuta con leucemia en realidad no tiene formalmente toda su médula ósea anormal en términos de microambiente, sino lo tiene normal. Para acercarnos un poco a esta pregunta, pusimos a competir células leucémicas y células normales en microambientes leucémicos y microambientes normales. Lo que ustedes pueden ver es que a un microambiente normal le gusta muchísimo la célula aquí azul normal troncal, en tanto que en un microambiente leucémico en realidad no hay colonización ni de la célula normal ni de la célula anormal. Pero esto es tercera dimensión. Si nosotros hacemos la cuarta dimensión, que es el tiempo, lo que nosotros podemos ver es una remodelación de los nichos. Es decir, aquel nicho normal en donde colonizó primordialmente la célula normal, al cabo del tiempo se empieza a excluir la normalidad y es recolonizado por células leucémicas, y además el nicho
empieza a perder expresión de CXL12. Esto querría decir, de comprobarse después por secuenciación masiva, etcétera, querría decir que en primera plana los nichos son diferentes, hay normalidad en el microambiente y que la emergencia de clonas leucémicas empieza a remodelar los nichos y termina por excluir a las células normales porque el nicho pierde la expresión de CXL12 y con esto bota a las células normales. Y simplemente para tratar de acelerar la comprobación de esta hipótesis, hicimos uso de las herramientas matemáticas, las herramientas teóricas que hoy por hoy nos están ayudando muchísimo para entender procesos biológicos complejos como es el de la leucemia. Entonces, nos acercamos a especialistas en matemáticas y lo que hicimos fue algo complicadísimo, que fue un modelo matemático de 3 sistemas a la vez, el sistema estromal, el sistema hematopoyético y un sistema microambiental. Y simplemente les resumo los resultados. Nuestra hipótesis es válida, es decir, cuando un ambiente proinflamatorio, microinflamatorio, incide crónicamente sobre la interacción entre los sistemas hematopoyético y estromal, puede haber una ruptura de esta intercomunicación y ello llevar a un proceso anormal de proliferación que expone a esa célula a tener transformación, a tener fallas en el material genético y no tener tiempo de repararlas. Estamos en este momento tratando de comprobar la última parte de esta hipótesis, pero en principio nuestro progreso en la leucemia sería de la siguiente manera: a partir de un microambiente normal con interacciones entre células en desarrollo y células estromales que expresan CXL12, comienza a haber una remodelación mediada por citocinas proinflamatorias y microRNAs proinflamatorios también del ambiente, que finalmente termina en excluir a la hematopoiesis normal y hacer que prevalezca la hematopoiesis leucémica. Quiero con ello terminar y agradecer a todos nuestros colaboradores en México y en el extranjero y a ustedes desde luego por escuchar. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias a la invitación, al comité organizador, al doctor Efraín Montaño, igual por invitarme el día de hoy para poder dar la ponencia. Y bueno, es muy difícil dar la segunda plática después de esta excelente y mega emocionante presentación de la doctora Pelayo, la cual nos ha dado muchas ideas y mucha emoción, pero ahora voy a intentar aterrizar un poco hacia la vida real, de qué es lo que nosotros vemos normalmente con los pacientes. Y entonces pues empecemos un poco, porque tal vez si Virchow hubiera visto esta presentación pensaría que está viendo algo de otro mundo o algo lo cual no va a estar cercano pronto. Voy a bajarle un poco a volumen tal vez.
¿Le podemos dar otro clic, por favor? Es una lástima haber perdido todos los derechos de Disney porque compró Star Wars.